Hola a todas mis hermosas y preciosas hermanas tortugas del Yi-chan, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Para las personitas que no me conocen y son nuevas en el canal, mi nombre es Ale y hablo de dos personas que yo amo y adoro con toda mi alma, que son Xiao-chan y Wang Yipo, el ship más grande de China, más conocido como Yi-chan. Ellos se conocieron gracias a la serie Tiuntei o Chenkin en chino. Yo hablo de ellos como ship. En ustedes está si creerme o no, porque la información que yo saco son de fuentes muy confiables y de diferentes plataformas. En ustedes está si creerme o no. Los dulces que mayormente se menciona en el canal son llamados dulces falsos porque son opiniones y de personas que están alrededor de ellos, sea estilista, del staff, etcétera. En ustedes está si creerme a mí en la información que yo les doy, y esto también es muy importante en este canal. No aceptamos falta de respetos ni insultos, porque aquí todos somos una familia que amamos a dos personas. Si ustedes aman a cada uno por separado, yo entiendo su opinión, pero en mi caso yo amo a los dos por igual. No puedo elegir a ninguno porque los amo a los dos por igual y respeto sus trabajos y apoyo cada proyecto que ellos saquen, porque eso es lo que hace un verdadero fan. Aquí no vamos a aceptar ni qué clase de faltas de respeto, porque si lo hay, yo estaré bloqueando a cada uno de los usuarios, porque yo no voy a aceptar que aquí vengan a faltar el respeto a las personas que yo quiero mucho y son ustedes, hermanas tortugas. Así que sin más nada que agregar, gracias por prestarme todas sus atenciones, sean todas ustedes bienvenidas y comencemos con el video. Hermosas hermanas tortugas, feliz año nuevo chino. Es el año del tigre del agua, esperemos que lo hayan pasado de maravilla. Y ahora sí hablemos de nuestros dos bebés, porque nos dejaron muchísimos dulces y muchísimas cositas que analizar. Por eso me tomé este tiempo para hacer el video, para analizar cada cosita y puntos importantes de nuestros dos bebés. Nuestros bebés actualizaron y publicaron muchas fotitos, pero muchas fotitos. Primeramente comencemos con la actualización del avatar. Esta es la actualización del Weibo oficial del estudio de nuestro precioso bebé Hippo. Nuestro precioso bebé Xiao-chan también actualizó Oasis con algunas fotos de los preparativos que estaba haciendo para celebrar el año nuevo chino. Y pues como ustedes pueden apreciar, puso algunos cilantros y también puso algunas fotos con la comida que había preparado con todos los ingredientes que nosotros habíamos visto. Pero esto no pasó desapercibidos, hermanas tortugas, y mucho menos para nosotras. Yo voy a comenzar a analizar cada una de estas publicaciones. Voy a empezar primero con el avatar que publicó nuestro precioso bebé Hippo en el Weibo oficial del estudio. Este avatar, como ustedes pueden apreciar, es un avatar que ha sido diseñado por el diseñador privado, así como lo oyen, privado, porque hasta el día de hoy no se sabe quién es la persona que le diseñó este avatar a nuestro precioso bebé, tampoco la pantera que le diseñó a nuestro precioso bebé. Pero nosotras ya sabemos quién es el diseñador personal que tiene nuestro precioso y amado Wang Yipo. ¿Por qué les digo que ya sabemos quién fue la persona que diseñó este avatar? Porque este avatar tiene muy parecido al dibujo que siempre hace nuestro precioso Xiao-chan. Les dejo esta preciosa imagen que diseñó nuestro precioso Xiao-chan porque yo le veo un tanto similitud y parecido con el avatar de nuestro precioso bebé Hippo. Y recordemos que cada vez que él saca algún diseño de cualquier avatar, sea los avatares que él desea hacer, nunca ponen o nunca da el crédito a la persona que lo hace, porque recordemos que los artistas cuando le diseñan algo siempre dan el crédito o el agradecimiento al artista que lo hace, y en esta ocasión bebé Hippo nunca lo hace porque ya sabemos nosotros quién lo hizo. Dato muy importante, cuando nuestro bebé Hippo estuvo en Street Dance for China el 2020, cuando le hicieron el diseño de la pantera, cuando los capitanes de Street Dance for China
Chainas le preguntaron a nuestro bebé Hippo que quién era el artista que le hizo el diseño de la pantera, o sea, el avatar, él dijo que no podía dar el nombre del artista porque el artista es exclusivo solo para él. Y entonces los capitanes le dijeron, ah ya, ok, muchas gracias, y no dio el nombre, o sea, de la persona que le hizo el diseño de la pantera en esa época. Y eso quiere decir solamente que una persona lo hizo y nosotras ya sabemos quién es artista, quién diseña nuestro precioso y amado bebé Xiao Chan. Yo quería que ustedes esto lo sepan de antemano para continuar con lo siguiente. Ahora comparemos este avatar con nuestro precioso y amado Xiao Chan porque hay muchas similitudes. Para empezar, ustedes deben decirle de dónde sacaste este avatar. Este avatar lo saqué de una de las publicaciones que hizo nuestro precioso y amado bebé Hippo, todo hermoso, precioso, amor de mi vida, bello, lo más lindo del mundo, que es este avatar que estaba en las fotos de nuestro bebé Hippo. Y de ahí yo lo saqué. Y ahora quiero que vean la fotito de nuestro precioso y amado Xiao Chan que puso por el año nuevo chino. Quiero que vean las orejitas y la colita de tigre de nuestro precioso y amado bebé Xiao Chan. Y también quiero que vean del avatar, aquí vamos a comparar ambas fotos, orejitas de tigre de nuestro precioso Xiao Chan y orejitas de tigre del avatar de bebé Hippo. Y también la colita de tigre de bebé Xiao Chan y la colita de tigre del avatar de bebé Hippo. Y también fíjense, pero fíjense bien en los ojos del avatar que es del lado derecho e izquierdo para ustedes. Vean esos ojitos obviamente en el avatar es el ojito de nuestro precioso y bebé Xiao Chan. Si ustedes lo enfocan bien al avatar se van a dar cuenta en las cejas también hay una diferencia. Unas cejas es un poquito más amplia y la otra es un poco más fina, o sea que la cejita es un poquito poblada, es de nuestro precioso bebé Xiao Chan. Hermanas, no saben cómo me encanta analizar estas pequeñas cositas que dejan ellos en cada una de sus publicaciones, y más que todo nuestro bebé Xiao Chan lo hizo para no darnos cuenta y al mismo tiempo comenzar a buscar y encontrar las diferencias de cada una de sus publicaciones. Ay, cómo amo esto, hermanas, de verdad. Continuemos. Ahora fíjense en estas manitas de tigre que tiene el avatar de nuestro precioso bebé Hippo. Es idéntica a esa manito que nuestro precioso y amado bebé Xiao Chan se puso cuando se fue a Universal en Pekín. Compró esos guantecitos de la manita de tigre, nuestro precioso y amado bebé, y también pues los smokings para comparar la corbatita. La linterna que lleva de tigre se comparó mucho con la linterna del Principito, porque recordemos que a nuestro precioso y amado bebé Xiao Chan le encanta, le fascina la historia del Principito. Continuemos con el Yi Chan. Ahora apreciemos cada foto que nuestro precioso bebé Xiao Chan publicó y garabateó muchas fotos, como ejemplo esta y la que vimos anteriormente, y en esta ocasión también garabateó la foto que publicó por el año nuevo chino, que es esta foto, pero garabateó específicamente algo que está en su muñeca, que es esto. Al parecer es una pequeña pulsera, pero se parece mucho a la pulsera que llevaba nuestro precioso bebé Hippo el año pasado, que es esta que ya la analizamos en un video, y me parece medio sospechoso que precisamente nuestro precioso y amado Xiao Chan garabatee la pulsera precisamente en el dije, y yo dije, esto es muy sospechoso, pero es bebé Xiao Chan y todas las cosas muy importantes él siempre los garabatea, así como la otra foto que por poco no garabatea casi toda la foto, porque yo supongo y me imagino, mi corazón shipper no me miente, hay muchas cosas ahí por analizar, y así que yo les dejo simplemente este de aquí que está garabateado y les dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones y me digan qué puede ser una pulsera con el mismo dije que tenía nuestro precioso bebé Hippo, o puede que sea otra pulsera, pero ¿por qué lo garabateó? Es la gran pregunta que yo me hago. ¿Por qué lo garabateó? Ahí se las dejo. Ahora hablemos de la comida que preparó nuestro precioso y amado bebé Xiao Chan por el año nuevo chino para cenar en Nochevieja. Y quizás la mayoría ya vio este video o quizás la mayoría no lo entendió, pero yo voy a tratar de explicar qué cosa significa o más o menos o qué cosa trata de decir. Aquí a nuestro precioso y amado bebé Hippo le están preguntando qué comida le parece más sabrosa o qué comida es a él que más le gusta. Aquí lo que él está marcando es el pollo frito. No sé si ustedes conocerán el pollo broster, que le voy a dejar por aquí una pequeña imagen. Eso es lo que él está mencionando, el pollo frito, especialmente de pechuga, así pechuga de pollo frita, así como pollo crispy, más o menos así. Y el otro es el pollo con aderezo a Coca-Cola.
Y precisamente fueron estos dos platos que se pudo apreciar en la mesa que había preparado nuestro precioso y amado Xiao Chang para celebrar el Año Nuevo Chino. Él preparó precisamente dos platos y son los favoritos de nuestro precioso y amado bebé Hippo. Él preparó eso, y entonces las hermanas comenzaron a sacar sus conclusiones y pues sí, tenían toda la razón. Y a nuestro precioso llamado bebé Hippo le encanta el pollo frito con las salsas, le encanta la vinagreta, le encantan las cosas agridulces. Y el cilantro es lo que se puede apreciar en el platillo que preparó nuestro precioso y amado bebé Xiao Chang, porque todas sabemos que a nuestro precioso bebé Hippo le encanta, le fascina, le aloca el cilantro. Y él es como una vaquita comiendo cilantro, le encanta el cilantro. Es más, hay unas papitas que él auspicia que es con sabor a cilantro. Ay, como no sé si es papas, pero parece que fueran papas, pero es con sabor a cilantro. Hasta dónde llega su amor por el cilantro. Nosotras sí pudimos apreciar su pollo a la Coca-Cola, el pollo frito, y como ya les dije, nuestro precioso y amado bebé Hippo ama y adora el cilantro. Los papás de preciosidad Xiao Chang llegaron para celebrar el Año Nuevo Chino junto con su hijo, con nuestro hermoso, bello y amado conejito Xiao Chang. ¿Y sabes quién también va a cenar junto con ellos? Nuestro precioso y amado Wang Hippo. Ustedes se estarán preguntando ¿por qué dices eso? Porque recordemos que nuestro precioso bebé Xiao Chang cocinó dos platos favoritos de nuestro precioso y amado Wang Hippo. Pero en esta mesa nosotros podemos apreciar 8 palillos. Si ustedes pueden decir yo no veo 8, yo solo veo 2, pues yo les voy a mostrar que sí hay 8 palillos. Eso quiere decir para bebé Xiao Chang, para bebé Wang Hippo y para los papás de Xiao Chang. Evidencia número 1 es lo que nosotros podemos apreciar al lado derecho de sus pantallas. Ahí están los 2 palillos y al lado izquierdo de sus pantallas están 2 palillos más. Y en la parte hacia adelante podemos apreciar debajo de ese platillo 2 palillos más. Si pueden apreciar, está debajo del plato. Y acá también está debajo del plato del pollo frito. Está 2 palillos más. 2 más 2 son 4 y 4 más 4 es 8. Obviamente la cena estuvieron los papás de nuestro precioso y amado Xiao Chang. Pero también estaba circulando un rumor que decían que los papás de bebé Hippo también estuvieron en la cena. Pero esto solamente es un rumor, pero lo que sí está confirmado es que los papás de bebé Xiao Chang sí vinieron para cenar y pasar la noche vieja junto a nuestro precioso y amado Xiao Chang. Pero los papás de bebé Hippo no se sabe más nada, solamente es un rumor, pero yo más creo que los papás de bebé Hippo no estuvieron en la cena. Lo que sí es confirmado es que los papás de bebé Xiao Chang sí estuvieron en la cena. Eso sí está confirmado, pero lo otro de los papás de bebé Hippo solamente es un rumor. Estamos casi ya llegando al final del video y quiero comentarles, yo sé que la mayoría quiso ver a nuestro precioso y amado Xiao Chang en la alfombra roja en el evento por el Año Nuevo Chino, pero lamentablemente no se pudo verlo por la alfombra roja, solo lo pudimos ver ya cantando. Recuerda que no puedo poner el video por el tema del copyright, así que hermosas hermanas tortugas, nuestro precioso y amado Xiao Chang estuvo casi en el mismo escenario con todos los actores principales de la serie que protagoniza nuestro precioso y amado Wang Hippo. La serie se llama Luo Yang. Él estuvo ahí, él parecía como que si fuera uno más de los protagonistas porque estuvo parado al costado de la actriz que hace de la esposa de nuestro precioso y amado bebé Hippo en la serie. La actriz se llama Yi Song, la actriz que estaba al lado de nuestro precioso bebé Xiao Chang. Y la otra actriz era Song Qian, más conocida como Victoria Song. Era la que estaba al otro lado de nuestro precioso bebé Xiao Chang. Y el actor Huang Xuan, no sé cómo se pronuncia su nombre, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Los actores también fueron invitados a la gala en la cual participó también nuestro precioso y amado Xiao Chang. Pero lo que a nosotras nos llamó la atención fue la forma como lo colocaron a nuestro precioso y amado bebé Xiao Chang. Yi Song estuvo al lado de nuestro precioso Xiao Chang y más parecía pues como que si nuestro precioso y amado Xiao Chang fuera parte del elenco actoral de Luo Yang.
Hermanas, la forma como lo colocaron a nuestro precioso y bebé Xiao-chan a mí me encantó en lo personal porque me hace una imagen muy familiar, o sea, como que si él estuviera yendo a representar a alguien. Hermanas, esto a mí se me hace muy bonito, no sé, me encanta, yo amo a mi Ji-chan, lo amo, los amo con todo, pero con todo mi corazón, no saben cuánto amor tengo para ellos. Espero que les haya gustado, hermanas, este pequeño análisis que hice, traté de hacer lo más entendible posible para ustedes y que lo disfruten. Y conmigo, hermanas, será hasta otra oportunidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si me extrañan antes, me siguen en mis redes sociales, que tengo Twitter, Instagram y TikTok. Todavía no subo nada por ahí porque estoy haciendo algunas cositas, porque tengo problemitas con las páginas de TikTok mayormente, así que espérenme por ahí, por algunas de mis redes sociales. Las quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye.